Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos nuestros compañeros que están hoy con nosotros. Hoy vamos a platicar sobre un webinar bastante interesante, el entendimiento de los riesgos en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El día de hoy nos está acompañando nuestro socio experto Abraham Guerra. Él es el encargado de la práctica de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Monterrey, donde atiende a importantes clientes del sistema financiero, del sistema de parte de actividades vulnerables y bueno, también tiene muchísima experiencia en el sector cambiario, asegurador y bueno, no se diga bancario. Abraham, muy buen día, por favor, te cedo la palabra y te escuchamos atentos. Muchas gracias, Raimundo, muchas gracias. Ahí, gracias por tu introducción. Pues sí, vamos a estar atendiendo un tema muy relevante, importante, pues que es de suma importancia para todo el sector financiero y el no financiero. Lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir avanzando. Y como bien decía Raimundo, el webinar del día de hoy es cómo entender los riesgos de AML. Vamos a estar revisando todo lo que tiene que ver con los riesgos y la forma de cómo analizarlos. Ustedes se van a preguntar, oye, pero ¿por qué están dos personas de México aquí explicándonos de todos los tipos de riesgos o cómo se van a estar enfrentando o entenderlos en Latinoamérica? Bueno, básicamente es muy sencillo porque todos estamos regidos, todos estamos colgados de diferentes organismos internacionales que son quienes emiten esos tipos de controles para entender los riesgos de AML. En este caso, pues tenemos el punto que vamos a estar abordando es por medio del GAFI. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado o han estado atentos de lo que es el GAFI, el organismo del GAFI. Y este organismo pues ha emitido una serie de recomendaciones, 40 en su totalidad, y estas van enfocadas tanto al tema de prevención del lavado de dinero como al financiamiento del terrorismo. Entonces, la recomendación más importante, bueno, para atender el tema que vamos a tocar el día de hoy, es la recomendación número 1 del GAFI, y que nos habla específicamente de la evaluación de los riesgos y cómo se va a aplicar en un enfoque que va a ser basado en esto mismo, va a ser basado en el riesgo. Y lo que nos dice, y todos los que estamos aquí ahorita presentes, pues nos invita o nos exhorta a que debemos, primero, acuérdense, el GAFI habla de manera general y luego se va a lo particular, habla de manera a países, pero nosotros tenemos que aterrizarlo o bajarlo a lo que es cada una de nuestras instituciones. Entonces, lo que nos dice es que debemos de identificar, evaluar y entender los riesgos de lavado de activo y de financiamiento del terrorismo, y debemos de tomar medidas para poder atacar esto y poder poner los controles adecuados, pues para no ser susceptibles para este tema de lavado de dinero. ¿Y de qué forma? Bueno, pues nosotros como sujetos obligados o como instituciones, como empresas que queremos atacar este tipo de situaciones y cómo evaluar estos riesgos, pues nosotros tenemos que identificarlos de primera mano, ¿sí? Tenemos que identificarlos conforme a lo que nos dice la recomendación número 1 del GAFI. Hay que identificarlos, saber de qué lado estamos nosotros, pues ahora sí que somos vulnerables para poder posteriormente evaluarlos y al final de cuentas entenderlos para poner los controles necesarios que se deban de estar implementando. Después nos dice que debemos estar incluyendo una designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones y evaluar los riesgos y aplicar los recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente estos riesgos. Bueno, como país te invita a que se coordinen acciones con diferentes autoridades o mecanismos. Cada uno de los países tiene diferentes supervisores, quienes son los encargados de dar fe y ahora sí validar que todo esto se lleve a cabo tanto por el país como cualquiera de las instituciones que están dentro de este marco, que son las instituciones financieras y las instituciones como actividades no vulnerables. Con base en esta evaluación, los países deben de aplicar un enfoque basado en riesgos, a fin de que se aseguren que las medidas para prevenirlo o mitigarlo pues sean realmente identificados, ¿sí? Es lo que les decía ahorita, tienen que ser principalmente identificados para poder nosotros tomar acciones dentro de estos riesgos. Ahorita vamos a platicar un poquito más en ese sentido. Después nos dice que el enfoque debe constituir un fundamento esencial para la asignación eficaz de recursos en todo el régimen y de antilavado y de activos.
Entonces, aquí lo que tenemos que estar también conscientes nosotros, o debemos estar revisando, es esta parte. Aquí, si se fijan, tenemos dentro de una pequeña gráfica, y esta gráfica nos dice que a mayores riesgos tenemos que aplicar medidas intensificadas, lo que nos habla de, en el caso de que nosotros estemos evaluando que tenemos muchos riesgos, o que tenemos riesgos que tienen un impacto más alto en cada una de nuestras instituciones, debemos aplicar medidas intensificadas. Y en el caso de los riesgos que son menores, debemos o podemos aplicar medidas simplificadas. ¿Ibas a comentar algo, Raimundo? Gracias, Abraham. Sí, efectivamente, yo creo que esta mención que tú haces sobre la recomendación 1 del GAFI es el punto de partida para las regulaciones de muchos de los países, principalmente en Centro y Sudamérica, así como en Europa, dado que nos establece que conocer los riesgos a los que nos enfrentamos nos va a permitir establecer los parámetros mínimos necesarios que debemos de cumplir. Y debemos de empezar a familiarizarnos con estos términos de identificar, evaluar y entender los riesgos a los que estamos expuestos, y esto nos va a llevar a tomar decisiones, tomar medidas, y bueno, como bien lo comentas, ¿no? Si tengo mayor riesgo, es una medida intensificada. Si tengo un riesgo ciertamente aceptable, pues vamos a considerarlo como una medida, si no simplificada, una medida menos robusta. Es interesante también cuando en las pláticas en las que has participado, Abraham, haces mención a que a mayor riesgo, mayor control, pero siempre y cuando el riesgo sea aceptable. Si en algún momento el riesgo tiene un control demasiado robusto, demasiado costoso, o inclusive que te lleva a una decisión de que es inoperable tu proceso, tu modelo de negocio, pues ciertamente tu evaluación de riesgos, número 1, no está bien canalizada, o número 2, tienes un riesgo extremo, muy alto. Entonces tendrías que hacer varios pasos atrás para reprogramarlo. Adelante, Abraham. Así es, Ray, muchas gracias. Sí, es correcto, es como dice Raimundo, no tenemos o no vamos a aplicar controles por aplicarlos nada más, porque muchas veces se necesita inversión, y algunos de los sectores, pues a lo mejor no tienen la capacidad para poder realizarlo. Entonces, tienen que ver la forma del cómo sí, pero siempre y cuando que sea una observación o una recomendación objetiva, con un fundamento general básico que vaya a aportar realmente al cambio que se quiere realizar dentro de la institución. Pero sí, así debe de ser, Ray. Continuando con la presentación, aquí vamos a ver algunas de las obligaciones y decisiones para las instituciones financieras y las actividades y profesiones no financieras designadas. Las actividades y profesiones no financieras designadas básicamente son las actividades vulnerables, que vienen siendo, pues bueno, de manera general todos conocemos cuáles son casinos, las casas de empeño, los diferentes sectores que tienen prestamistas también que no son relacionados a la parte financiera, pues entran en esta parte de actividades y profesiones no financieras designadas. Aquí lo que nos pide en la parte de la evaluación del riesgo es que se debe de exigir a esas instituciones financieras y a las que son consideradas como actividades vulnerables que tomen sus medidas apropiadas para identificar y evaluar sus riesgos de lavado de activos y tanto financiamiento del terrorismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que debe de poner especial atención, una especial atención en qué tipo de clientes son los que está teniendo. Ahorita vamos a ver más adelante un punto importante, pero para esta parte de los clientes necesitamos tener un KYC impresionantemente bien elaborado, bien estructurado, porque es la primera barrera que nos vamos a topar nosotros para poder identificar un riesgo dentro de nuestra institución. Entonces, si nosotros tenemos un adecuado KYC en esta parte, pues bueno, vamos a poder tener una adecuado evaluación del riesgo en cada uno de los diferentes puntos. También nos pide que evaluemos la parte de los países, las áreas geográficas, los productos con los que estamos realizando las operaciones, los tipos de servicios que tenemos, las transacciones y los canales de envío por los cuales se hacen este tipo de operaciones. Entonces aquí tenemos que estar o tener un especial cuidado en cada uno de estos diferentes puntos. También, además, debemos de documentar las evaluaciones que se van a estar demostrando, se van a tener que hacer en estas bases, y posteriormente mantener estas evaluaciones actualizadas. No únicamente es, bueno, ya puse la evaluación, ya lo hice, ya lo generé y ahí lo voy a olvidar. No, no, no. Ya identifiqué el riesgo y lo que tengo que hacer hacia adelante es seguirlo evaluando, porque no por el hecho de que yo ya lo haya tenido
en la primera evaluación que le hice a ese riesgo, ya lo tenga identificado con un factor o con una calificación, quiere decir que se va a quedar por siempre. No, va a ir cambiando conforme a estos diferentes factores que les ponemos aquí en la presentación, y tenemos que irlos actualizando, porque a lo mejor ahorita tenemos estos, pero se pueden ir incluyendo adicionales en cada uno de estos puntos. Entonces tenemos que contar con mecanismos apropiados para suministrar la información acerca de esta evaluación de los riesgos para las autoridades competentes también. Aquí nosotros en México tenemos también unos sistemas que nos permiten hacer el enlace con los diferentes supervisores y que nos permite poder estar dando los reportes que se nos requieren dentro de la normatividad. Después aquí vamos a pasar al punto número 2, que es la administración y mitigación del riesgo. Aquí nos dice que para poder hacerlo, para poder mitigarlo, debemos de contar con políticas y procedimientos que permitan administrar y mitigar con eficacia los riesgos que se han identificado, ¿sí? Si nosotros no tenemos políticas y procedimientos o controles relacionados a estos riesgos, pues sinceramente no vamos a poder lograr nada y no vamos a poder tener una correcta evaluación del riesgo o un entendimiento de lo que estamos teniendo en cada una de nuestras instituciones. Entonces, necesitamos tener una especial atención en esta parte. Monitorear la implementación, que es lo que le mencionaba ahorita también, monitorear que se esté implementando de manera correcta, y posteriormente, en el caso de que se intensifiquen, pues hay que hacerlo, si hay que poner algo adicional, hay que agregarlo y hay que hacer los cambios pertinentes para que se pueda llevar a cabo. Y después, pues se deben de tomar medidas correspondientes a los requisitos nacionales. Cada uno, desde nuestro país, desde su trinchera, pues debe de poner los requisitos nacionales que nos solicitan. Entonces, eso ya queda por parte de cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a ver aquí ahora, ¿qué es el riesgo? Bueno, ¿qué es el riesgo? Aquí les hago 3 preguntas. Bueno, principalmente, ¿qué es un riesgo? ¿Qué tipo de riesgos reconoces? ¿Sí? ¿Y qué riesgos enfrenta tu entidad? Bueno, cada uno se puede hacer ahorita sus preguntas en la cabeza. Oye, pues bueno, ¿qué es un riesgo? Ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento. ¿Qué tipos de riesgos conoces? Bueno, cada uno en su empresa debe de identificar, oye, pues yo soy una empresa que doy préstamos personales, soy una empresa que doy créditos para la construcción, soy una empresa que, etcétera. Cualquier tipo, ustedes dentro de su operación son los que conocen realmente cuáles son los riesgos a los que se pueden enfrentar. Entonces, ustedes deben de tener bien evaluados esos riesgos e identificados para posteriormente saber a qué nos vamos a enfrentar y que tu entidad pueda estar ahora sí que en un entendimiento total y 100% certero de cuáles son los riesgos a los que se está enfrentando. Aquí les pongo una breve descripción de lo que es el riesgo, y pues lo podemos dividir en tres grandes vertientes. La primera es la amenaza. ¿Qué es la amenaza? Bueno, la amenaza básicamente es una persona o grupo de personas que tienen el objeto de poder causar un daño, por ejemplo, en el Estado, en alguna sociedad, en la economía. Entonces, tenemos ya las amenazas identificadas, ¿sí? Bueno, ya que tenemos las amenazas identificadas, pues vamos a ver que también hay vulnerabilidades. Entonces, las vulnerabilidades son aquellas cosas que se pueden explotar por la amenaza. Si tú tienes una amenaza, bueno, sabemos que hay una vulnerabilidad y que va a hacer que esto en conjunto tenga una probabilidad o genera una probabilidad de que exista un riesgo. Posteriormente, tenemos las consecuencias. Bueno, básicamente las consecuencias se refiere al impacto que tuvo ya la amenaza, ya tuvo la vulnerabilidad y ya se cumplió el riesgo. Entonces, tú vas a tener un impacto como empresa, como entidad, y este impacto pues te va a causar diferentes situaciones dentro de la parte de LD y FT. ¿Cuáles son los diferentes impactos que se pueden tener? Bueno, pues impactos de operación, impactos legales y los impactos que puedan llevar a tener cualquier tipo de que posteriormente cuando tú estés ahora que está muy de moda todo, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, bueno, pues te pueden poner ahí un mal comentario dentro de las diferentes redes sociales y pues te vas a tener un problema reputacional. Entonces, los diferentes riesgos, las diferentes consecuencias que puede tener el no atender esas amenazas y estas vulnerabilidades que se van a ir presentando dentro de las entidades, pues bueno, nos puede ocasionar una gran consecuencia
y por ende pues hasta se puede dar por clausurada la empresa en la que estamos laborando actualmente. Posteriormente, tenemos aquí otra pequeña gráfica y que es básicamente lo que mencionábamos ahorita, que es el riesgo y se compone de la vulnerabilidad, de la amenaza y la consecuencia. Y aquí lo que decimos es que se puede percibir como una función de 3 factores: amenazas, vulnerabilidades y consecuencias, pero principalmente debemos estar en el entendido de que son muchas las consecuencias que pueden tener el no acatar o no estar identificando de manera correcta los riesgos. Y aquí tenemos una pequeña formulita que les ponemos. El riesgo es igual a la probabilidad por el impacto que pueda llegar a tener en la entidad. Para darle continuidad a la presentación, vamos a estar hablando ahorita ya les platicaba referente al GAFI y de las 40 recomendaciones, pero el GAFI también emitió una guía para el enfoque basado en riesgo y lo que nos habla es que aquí lo que vamos a estar observando es entender los riesgos del GAFI, entender los diferentes riesgos, perdón, y tanto el GAFI como Basilea prepararon estas diferentes guías. En un momento más, mi socio ahí, Raimundo, va a estar platicando sobre la guía que desarrolló Basilea, y pues principalmente son para esto, para evaluarlos, entender los riesgos y supervisarlos, y para eso estaremos revisando la guía del enfoque basado en riesgos para el sector bancario del GAFI, y se divide en 3 diferentes secciones. La primera es el enfoque basado en riesgos del GAFI para efectos de LAFT. La segunda, la guía para supervisores, y la tercera sección es la guía para bancos. Entonces aquí, una breve introducción. Esta guía fue preparada en el 2014 y está basada en los estándares del GAFI. Aquí todo lo que vamos a estar viendo en este apartado de la guía del enfoque basado en riesgos son estándares que estableció el GAFI. Posteriormente vamos a ver que está dirigida a países, a supervisores bancarios y a bancos. ¿Y esto que busca? Desarrollar medidas para mitigar los riesgos de LD y FT. Y pues bueno, está dividida en 3 secciones: el EBR, la guía para supervisores y la guía para bancos. ¿Okay? Aquí algunos de los propósitos que busca esta guía. Bueno, primero nos habla de los principios que deben de ponerse en práctica en la aplicación de un enfoque basado en riesgos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuáles son los diferentes principios que debemos de estar atendiendo y poniendo en práctica para poder atacar o poder estar implementando de manera correcta el enfoque basado en riesgos? Posteriormente nos habla también que debemos de colaborar con los países y las autoridades competentes y los bancos para el diseño y puesta en práctica. Aquí nos habla, recuerden, esto es GAFI y habla siempre de países, pero no por eso quiere decir, bueno, lo hago a un lado y la determinación de los riesgos es para los países, ¿no? Acuérdense que habla de lo general y nos vamos a lo particular, después lo ponemos en nuestra entidad, y por eso mismo es que aquí habla de que colaboremos con los países. ¿De qué forma tenemos que colaborar nosotros como instituciones? Bueno, nosotros como instituciones que nos dedicamos a la parte, al sector financiero, pues nosotros entre los mismos bancos, entre los mismos diferentes sujetos obligados, presentan o tienen comunicación entre ellos en los casos en donde identifican que hay un riesgo de lavado de dinero por alguno de los clientes. Entonces, aquí esta parte la tenemos que irla aterrizando a lo que es la entidad. No nos vayamos a ir con la idea de que, ¿sabes qué? Únicamente esto es para los países y pues yo no lo voy a estar atendiendo, ¿sí? Después nos habla aquí, vamos a hablar en la parte nos dice que hay que contribuir para una supervisión y puesta en marcha efectiva de las medidas de mitigaciones nacionales. Bueno, aquí hay que estar contribuyendo a la supervisión de cada una de estas mitigaciones que se van presentando. El complemento para la aplicación de las recomendaciones, bueno, también hay que estar viendo y volteando no únicamente la recomendación número 1, sino el resto de las recomendaciones. Aquí nos habla, vamos a ver en la parte de lo que significa la guía del enfoque basado en riesgo. Significa que los países y las autoridades competentes deben de identificar y evaluar los riesgos de LAFT, que básicamente es lo que nos dice la recomendación número 1 que habíamos leído al inicio de la presentación. ¿Y cuáles son las generalidades? Bueno, se debe de analizar y entender de forma en que los riesgos identificados cómo afectan a los países, a los supervisores y a las entidades. Entonces, esta forma de entender los riesgos debemos de tenerla muy, muy en claro.
posteriormente vemos aquí que nos dice el EBR no es un enfoque infalible. No crean ustedes que al aplicar un enfoque basado en riesgos ya estoy libre de pecado y ya no me va a pasar absolutamente nada, ¿no? Eso no es así, no es correcto. Siempre va a existir el riesgo inherente, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero va enfocado a esta parte. No se crean ustedes que al momento de implementar un EBR ya estoy absuelto y estoy libre de que vayan a cometer algún tipo de ilícito conmigo, ¿no? Pero sí ponemos las diferentes barreras y las diferentes candados para que no pueda ser susceptible a eso, ¿ok? Y la aplicación de un EBR es un prerequisito para aplicar las 40 recomendaciones. Bueno, esto es de manera general para los países. Si ustedes saben, pues hay diferentes países que son miembros que ya forman parte del GAFI y el GAFI les pide cumplir con estos tipos de recomendaciones aterrizadas o enfocadas a su país y es como deben de estar cumpliendo para poder formar, es un prerequisito para después aplicar las 40 recomendaciones. Después aquí vamos a tener algunos elementos claves que hay que entender para la elaboración y el entendimiento de los riesgos. Hay que ver una misma idea, buscar identificar, evaluar y comprender el riesgo del LDFT a que están expuestos y mitigarlos. Si fijan, es básicamente lo mismo, siempre tenemos que estarlos evaluando, primero identificando, evaluando y para posteriormente mitigarlos. Hay un nuevo enfoque que nos dice aquí, que permite adoptar medidas de control y recursos de manera efectiva, enfocando los esfuerzos de la mejor manera posible. Estos nuevos enfoques nos habla que nosotros, anteriormente aquí, voy a poner el ejemplo de México, lo que hacía era, bueno, ver, aquí están las reglas del juego, esto es lo que tú debes estar cuidando, y lo hacemos. Bueno, pero era algo muy general, era algo plano, era algo totalmente plain, que tenía que estar constituyendo, que tenía que estar haciendo las diferentes entidades, pero luego dice ahora, ya hace un par de años que salió y nos dice, oye, tú conoces el riesgo de tu entidad, ahora tú debes de evaluar la entidad hacia adentro y con lo que tú tienes el conocimiento de la misma, tienes que estarlo desarrollando y poniendo diferentes focos de atención en los riesgos que tú identificaste como entidad. Entonces, esto es muy importante, este es un nuevo enfoque que hay que estar atendiendo y posteriormente una aplicación estándar. Hay que extender las medidas de control requeridas para nuevos sectores financieros y vulnerables, siempre en función del grado de riesgo. Esta aplicación estándar nos habla que debemos de estar haciendo todo de manera general, aplicarlo de manera general porque va a ser algo conciso y va a ser algo consistente, pero sí hay que estar atento a las diferentes y nuevas, vamos a llamarle así, servicios o productos que van saliendo como por ejemplo, las fintech y todos los que son de actividades no presenciales, que se tienen que ir, pues, se van cambiando conforme vamos avanzando en los años y son diferentes tipos de sectores que van aplicando, pero se le debe de estar aplicando un conocimiento o las medidas estándar de manera general. ¿Ok? Después vemos aquí algunos de los retos. ¿Cuáles son los retos que se presentan? Bueno, la asignación de responsabilidades en un EBR. Bueno, esto es importante porque en un régimen eficaz basado en el riesgo toma como un punto de partida siempre el enfoque legal y normativo del país. Entonces, hay que ver a quién se le van a asignar ese tipo de responsabilidades. Posteriormente, vamos a ver otro reto, que es la identificación de los riesgos del EAFT. Para identificar los riesgos no es algo sencillo y muchas veces ustedes los van a poder ver como decir, oye, pues estos riesgos o para identificarlos suena como que muy sencillo. Bueno, no es sencillo el identificarlos. No sé, tú Raimundo, ¿cómo has visto en este sentido la identificación de los riesgos por parte de los clientes? ¿Tú lo ves sencillo o es algo que, ¿sabes qué? Mira, es algo fácil que lo voy a identificar de la noche a la mañana. ¿Tú cómo lo has percibido dentro de tus clientes y cómo lo has podido atender? Muchas gracias, Abraham. Sí, mira, yo creo que lo que comentas es muy valioso. El proceso de identificación de riesgos es el punto fundamental para determinar qué tan fortalecido tendría que estar nuestro proceso. Sin embargo, aún el empresariado, y voy a hablar muy en cuanto a la idiosincrasia que se tiene a la forma de trabajar a nivel Latinoamérica, pues ciertamente nos cuesta un poquito de trabajo estandarizar nuestros procesos, nuestros controles. Nos cuesta un poquito de trabajo tener también esta cultura del compliance, a diferencia de otros países que tienen
algunos procesos ya muy definidos, ¿no? Todo este tema de compliance no es algo que se haya iniciado con el tema de prevención del dinero, ni porque la GAFI nos haya puesto en cintura a los países que somos miembros o países cooperantes. Entonces, yo creo que aún hay muchos obstáculos en que la alta dirección tenga una cultura de cumplimiento efectiva, eficiente. Esto permea de manera descendente hacia directivos de medio nivel, directivos de cuestión de operativa o de segundo nivel. Y bueno, ahí nos vamos al tema del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento ciertamente en algún punto fue considerado como el funcionario o el compañero que ha estado aquí todos los años desde que se puso la primera piedra. Y pues a quién más le preguntamos, y cuando trajeron el primer costal de cemento para hacer el edificio de 95 pisos que tenemos hoy, hace 37 años, fue Abraham, ¿no? Entonces, y lo digo en el mejor de los sentidos, Abraham. Entonces, ¿a quién ponemos? Pues Abraham, porque Abraham conoce todo el proceso, pero no necesariamente quiere decir que se haya asignado a la persona adecuada. Entonces, eso también existe, esta valoración de riesgos internos y externos, y llega a ser un proceso bastante difícil, llega a ser un proceso con ciertas consideraciones que impiden de que el programa de compliance avance, ¿no? Sin embargo, yéndonos a lo que se está generando ahorita en Centro y Sudamérica, pues propiamente es que les está entrando en su regulación todo este proceso de un enfoque basado en riesgo. Y bien lo mencionaba Abraham, el tema del enfoque basado en riesgo es cómo conozco a mi entidad, cómo mapeo mi modelo de negocio, y más allá de que yo pueda estar teniendo muchos clientes o clientes importantes, o yo solamente trabajo con Friends and Family, yo no recibo efectivo, yo recibo pura transferencia, todos mis clientes son de la clase política, artistas, o todos mis clientes son de cierto sector de socioeconómico, etcétera. Todo esto representa un riesgo para tu negocio. Entonces es interesante que sepas, o es demasiado importante que sepas cómo identificarlo, cómo medirlo, cómo evaluarlo, ¿sí? Porque yo mencionaba Abraham por ahí que el tema de frecuencia contra impacto, hay veces que tenemos una frecuencia muy amplia, o sea, muy consecutiva, todos los días, pero hablamos de operaciones, no sé, depósitos de 800, 500, 800 dólares. Pero ¿qué pasa si me meto en una operación donde es un cliente de esos clientes gigantescos, de una operación de 100 millones de dólares? Oye, ¿cómo sería mi frecuencia contra mi impacto? Si yo utilizara algo de esa naturaleza, imagínense, e insisto, toda esta información es pública, imagínense un caso Shenli Yegon, este sujeto que tenía, pues era un prominente empresario, operaciones bastante agresivas, y agresivas me refiero que de muy alto perfil, mucho dinero, mucho flujo. Imagínense ustedes que se vuelve tu cliente, ¿no? Y tú tienes una operación, pues ciertamente dividida entre ese cliente y el resto, ¿no? ¿Qué pasa si este cliente gigante te queda mal? Pues el resto se queda destruido. Entonces son circunstancias propiamente que se pueden ir permeando dentro de la parte de identificación, y es muy interesante que nos quede muy en claro para los que estamos en el área de compliance, todo ese esfuerzo que se tiene que focalizar para poder identificar tu modelo de negocio. Y te la regreso yo un poquito, Avi. Tú en tu experiencia, que es muy amplia, cuando aquí en México empezamos con este proceso del enfoque basado en riesgo por ahí del 2017, para ti, ¿qué fue lo que más trabajo le costó a los empresarios, al sistema financiero, que es el que tenemos ahorita ciertamente regulado? No quiero decir que la parte de las actividades profesionales no designadas, no quiere decir que no lo vayan a implementar o no lo puedan implementar, pero en todos estos que tenemos ese conocimiento, ¿qué fue lo que notaste que le costó mayor dificultad? Yo creo que aquí, Raimundo, lo que más le costó dificultad a los diferentes clientes con los que hemos tenido contacto, y no clientes también, porque muchos se nos acercan a preguntarnos, oye, ahora cuando salió lo del enfoque basado en riesgos, como bien dices en el 2017, oye, pero siempre hay una peculiaridad muy importante en esta parte de los riesgos. Está la parte comercial y está la parte normativa. Entonces, la parte comercial siempre dice, oye, pues yo lo que quiero es seguir colocando mi producto, seguir vendiendo, pues ahora sí que,
pues vendo tacos, pues quiero colocar los tacos. Oye, pues doy créditos, pues quiero colocar los créditos. Pero todos estos retos que nos estamos enfrentando con el enfoque basado en riesgos te pone candados y te pone diferentes tipos de barreras para que la parte comercial, al momento de querer identificar o de querer hacer algo vamos a llamarle así, únicamente por el hecho de querer colocar el producto, bueno, eso ya no lo pueden hacer tan sencillo, porque el enfoque basado en riesgos lo que te dice es principalmente eso. Bueno, tú conoces tu riesgo, tú conoces tus problemas y muchas veces dentro de anteriormente como era algo muy general, ahora ya se volvió muy particular, entonces ya no lo puedes realizar. Entonces los clientes volteaban a ver siempre, oye, a ver, yo soy la parte normativa y yo soy la parte comercial. Bueno, me peleo, ¿qué hago? Ese es un riesgo muy importante, un riesgo, perdón, una barrera, un reto muy importante que tuvimos con los clientes porque no sabían hacia dónde dirigirse. Oye, a ver, ¿hago mi venta o no la hago? ¿O la hago moderada o la hago controlada para poder atender la parte del enfoque basado en riesgo? Eso fue uno de los principales. Hay muchos más en donde no sabía ni siquiera cómo calificar a los diferentes riesgos. Decían, oye, a ver, yo tengo mis diferentes factores como es los clientes, el país donde está ubicado, el tipo de servicio, el producto. Oye, ¿cómo lo voy a ponderar? ¿Cómo lo voy a calificar para que al final del día me dé una calificación y yo pueda decir o determinar si ese riesgo que estoy teniendo es un riesgo alto, medio, bajo? Entonces, fue un reto muy importante con los clientes que a final de cuentas todavía hay enfoques basados en riesgos que se siguen, como les mencionaba anteriormente, se siguen midiendo y se siguen, ahora sí que les vamos apretándole un poquito la tuerca o zafándole un poquito, en donde lo vamos mediando para que quede ahora sí que perfecto como un avión pues, que vuele, ¿no? Y que se pueda llegar a lo que se requiere en la parte del EBR. Sí, claro, es muy acertado tu comentario, Abraham. Creo yo por ahí que es también importante considerar que establecer un proceso de un enfoque basado en riesgo tiene como objetivo protegernos, ¿sí? A diferencia de otras entidades, otros sectores que no tenemos manera de cómo denunciar algún hecho, pues este nos permite decirle a la autoridad, oye, hey, aquí anda este señor haciendo operaciones que a mi parecer no son adecuadas. Entonces, Correcto. es una herramienta muy, muy valiosa, muy, muy valiosa. Muchas gracias, Abraham. Adelante. Así es, gracias. Posteriormente vemos aquí dentro de los retos, ahorita ya lo decíamos, es la evaluación del riesgo. Ya los identificamos, ya los estamos evaluando. Bueno, es otra parte de los retos que tenemos. Ahorita les mencionaba, oye, a ver, ya tengo mi reto, ya tengo mi riesgo, ya lo evalué, ya tengo aquí todo identificado. Bueno, ahora lo voy a mitigar y va muy de la mano con la pregunta que me hacía Raimundo ahorita. Por ejemplo, ya lo voy a mitigar, pero volvemos a enfrentarnos a esa parte. Oye, pues yo quiero seguir colocando mi producto, pero no lo voy a poder colocar porque tengo una serie de normativas que ahora me están pidiéndome o me están poniendo trabas para poder hacerlo. Y volvemos a la misma parte, desde que inicia el proceso de una identificación correcta del cliente, de un KYC excelente, perfecto, que sea contra balas de todo tipo, pues bueno, ahí es donde nos vamos a topar, ahí es donde nos vamos a ver contra la parte comercial y para poder mitigarlos, pues bueno, ahí tenemos que ver la mejor manera. Ahorita mencionaba Ray hace unos momentos, oye, pues que sea algo objetivo, que no únicamente voy a poner un control o lo voy a estar tapando y que me voy a estar dando o afectándome mi operación. Entonces, es un reto importante que las diferentes entidades están teniendo, tuvieron y están teniendo todavía en la actualidad. Después nos vamos a otro reto que es el desarrollo de un entendimiento común del EBR. Aquí, la eficacia de que el EBR tenga un entendimiento común por parte de las autoridades competentes. Aquí en nuestro sector, bueno, están las diferentes autoridades, pero debemos de desarrollar ese entendimiento de manera general, que no es únicamente, no es algo sencillo desarrollar ese entendimiento, porque tenemos diferentes tipos de marcos jurídicos y normativos, tanto aquí como en diferentes partes de sur, centro, de América. Entonces hay que estar teniendo todos estos diferentes entendimientos de manera eficaz para que podamos acabar o cumplir con este reto. Después vemos aquí la parte de la guía para los supervisores. Esta segunda sección, que es la segunda sección de la guía, va dirigida a los diferentes supervisores de las entidades financieras.
de cualquiera de los países. Bueno, en este caso volvemos a aterrizarlo a la entidad y pues vemos que esta guía corresponde aquí a lo que realiza nuestro supervisor, en este caso, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores para la parte de México. Aquí debemos entender cómo se va a implementar el enfoque basado en riesgos y cómo lo está haciendo cada uno de los diferentes supervisores que hay en cada uno de sus países. Y aquí nos vamos a la parte de la recomendación número 26. Si bien ahorita platicamos la recomendación número 1, que habla del enfoque basado en riesgos, la recomendación 26 va de la mano con la parte de los supervisores, que es la regulación y supervisión de las instituciones financieras. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, es que se exigen a los países que se sujeten que sujeten a los bancos a una regulación y supervisión adecuada. Entonces, hay que estar, no únicamente es, bueno, ya lo puse y yo tengo una entidad o tengo una función interna, como ahorita mencionaba Raimundo, el oficial de cumplimiento, es el único que me va a estar revisando a la entidad. No, también el país debe de poner algunos reguladores o algunos supervisores que hagan la función, ahora sí que para que sea totalmente independiente y que tenga credibilidad. Oye, pues ahí te va un supervisor que te va a estar viendo, revisando que realmente estés cumpliendo con lo que nos están dictando los diferentes organismos a nivel internacional. Entonces, la recomendación número 26 o la nota interpretativa de la recomendación número 26 nos dice que se establece que los supervisores asignen recursos de supervisión a las áreas de mayor riesgo. Y eso es común, Debemos de asignar siempre, decíamos ahorita, bueno, tenemos un riesgo mayor, pues hay que aplicar medidas intensificadas, y un riesgo menor, pues medidas simplificadas. Y en este caso, a mayor riesgo, también hay que aplicar o asignar recursos de supervisión de mayor calidad. Aquí partiendo de la base de que se comprenden los diferentes riesgos de LAFT en los países y se cuenta con ese acceso, tanto in situ como extra situ. Entonces, debemos de tener ese supervisor, la comprensión del riesgo, y deben de tener totalmente los supervisores los riesgos del AFT, a que está expuesto el sector bancario, y así como los riesgos a los que están los grupos asociados y los grupos bancarios. Entonces, el supervisor debe tener pleno conocimiento de qué es toda la parte de riesgos, porque si no, imagínense, va a ir a revisar los riesgos, pero ¿qué me va a revisar si ni siquiera conoce cuáles son la normativa y cuáles son los diferentes riesgos que se están emitiendo? Entonces, aquí la guía para supervisores nos dice esto. Posteriormente, nos habla del riesgo inherente. Aquí nosotros, bueno, como un ejemplo básico, ahorita les mencionaba al inicio de la plática que hay diferentes tipos de riesgos y el enfoque basado en riesgos no quiere decir que ya estás libre de todo. No es a prueba de balas. Simplemente te pones un chaleco antibalas para que te pueda darte los golpes menos posibles y que te afecten lo menos posible, pero siempre va a estar o existir el riesgo inherente. Básicamente les explico así bien rápido qué es el riesgo inherente. Es algo muy sencillo. Si lo ponemos en la vista, vamos a poner un ejemplo de los aviones. En el aeropuerto hay diferentes controles para que el avión aterrice y despegue de manera adecuada. La misma aerolínea también tiene sus diferentes controles para que el avión aterrice y despegue de la manera adecuada. Pero eso no me limita o no me dice, bueno, ya no va a pasar nada, el avión ya va en el aire, no pasa nada. Bueno, no. El avión se puede caer por N cantidad de razones en el aire y no porque no se esté haciendo un adecuado seguimiento, monitoreo del avión, de la máquina, del combustible, de la turbocina, de lo que sea, no porque no se esté haciendo una adecuado revisión de los controles, no, al contrario. Lo que está pasando es que hay un riesgo inherente propio de la actividad, que es un riesgo que nosotros, por ejemplo, como entidades, estamos sujetos, no nos lo vamos a quitar. La única forma como te lo vas a quitar, pues es deja de operar. Ya no operes, cierra tu empresa y vámonos. Ya sí se quitó el riesgo inherente, ya no existe riesgo pues porque ya no estás operando, ¿no? La operación siempre va a tener un riesgo intrínseco en su operación. No nos lo vamos a poder quitar. Y aquí, ¿cuáles son los diferentes riesgos inherentes que pueden haber? Pues bueno, hay de muchos. Aquí ponemos algunos, la naturaleza y complejidad de los productos y servicios, pues debe haber un riesgo inherente en ese sentido. Los tamaños, los diferentes modelos de negocio, los diferentes sistemas de gobierno corporativo que tienen las entidades, la información financiera y contable con la que se cuenta, los perfiles de los clientes, el país, la ubicación geográfica, los controles vigentes, las funciones de supervisión interna, todo puede causar un riesgo inherente, pero lo que debemos de hacer
y debemos estar atendiendo cada uno de nosotros como entidades y sobre todo pues también apoyándonos de un experto que pueda apoyarte y que pueda ayudarte en entender estos diferentes riesgos inherentes y que se disminuyan y que queden un poco más atrapados y que no se haga grande ese riesgo, pues bueno, estamos todos para apoyarnos y por eso estamos nosotros aquí dando estas pláticas, que ustedes conozcan que hay gente o habemos gente que estamos en este tipo de sectores y que los podemos ayudar para que estos riesgos sean mitigados, no al 100%, pero sí disminuir esa cantidad de riesgo que puede estar existiendo. Después, nos vamos a pasar aquí a la guía en la misma parte en lo que es la mitigación del riesgo y nos dice que las recomendaciones del GAFI requieren que los supervisores asignen más recursos de supervisión a las áreas de mayor riesgo. Y ahorita lo mencionábamos también. Esto implica que los supervisores determinen la frecuencia e intensidad de las evaluaciones periódicas en función del nivel de riesgo. Hablábamos ahorita, oye, tengo un nivel de riesgo alto, bueno, voy a poner supervisiones de mayor frecuencia para poder ir mitigando estos riesgos. Luego nos vamos aquí a la siguiente slide. Nos habla de las formas de cómo se debe de ajustar el enfoque. Bueno, para ajustar este enfoque, nosotros debemos de ajustar la intensidad de los controles que se requieren para llevar a cabo su función de autorización. Entonces, tenemos que ir ajustando el enfoque. Les mencionaba hace un momento también, yo ya establecí los riesgos, ya tengo identificados mis riesgos, pero no porque ya sea el riesgo A, B, C y D, son los únicos que van a existir, no. Yo tengo que ir evaluándolos constantemente y esa supervisión también tiene que ir cambiando porque se van a hacer tanto in situ como extra situ. Después, un ajuste en la frecuencia en la frecuencia y la naturaleza de la supervisión continua. Hay que estarlo de manera continua monitoreando cualquiera de los diferentes riesgos de ALA y de FT, ajustando la intensidad también de la supervisión en materia de LAFT, cómo lo voy a estar supervisando de mejor manera. Siempre hay que estar en constante movimiento y no nada más quedarnos con una sola forma de cómo ya está llevándose a cabo. Y después viene aquí la supervisión del EBR. Bueno, es un enfoque general. Los supervisores deben contar con un equipo en que pueda evaluar los procesos y controles adecuados y también debe de considerar el realizar comparaciones entre los programas que tienen de LAFT de los bancos y acordarse que no siempre los controles de los bancos no son siempre iguales, cambian, porque volvemos a la misma parte. Cada institución, a pesar de que son sujetos obligados y que son financieros, sus productos son diferentes y esto va a cambiar, ¿ok? Entonces aquí nos habla otra parte importante en la nota interpretativa de la recomendación número 26, que nos habla de la capacitación, que establece que el personal de supervisión a cargo de vigilar, los bancos pongan en práctica el EBR y ellos ¿con qué deben de contar? Pues es básicamente un grado de discrecionalidad, ¿sí? Deben de tener conocimientos necesarios para determinar si los controles que están haciendo, que están revisando, que están llevándose a cabo son efectivos al 100% y mantener homogéneo el enfoque de supervisión a nivel nacional. Si bien soy parte de un grupo financiero, tengo riesgos similares, entonces debo de estar siendo homogéneo y poder plasmarlo todo esto a nivel nacional, ¿ok? Después vemos aquí lo que viene siendo la guía. Los supervisores deberán indicar a los bancos sobre sus expectativas de cumplimiento, sus obligaciones legales y normativas, proporcionar los servicios de la guía a los bancos para poder cumplir o cómo debe de cumplir con sus obligaciones y fomentar la cooperación nacional. Después nos vamos ya para finalizar a la que viene siendo la guía para los bancos. Aquí en la guía para los bancos vemos también, ya platicamos del enfoque basado en riesgo, ya platicamos de la supervisión y ahora vamos a platicar de la guía que se requiere para los bancos. En el caso de los bancos, el enfoque basado en riesgos aplica a la forma en que los bancos asignan sus recursos de cumplimiento, cómo organizan sus controles y las estructuras internas, cómo van a implementar las políticas. Si se fijan, es básicamente lo mismo, pero aquí se debe de incluir una metodología al nivel de grupo cuando sea necesario, porque acuérdense, también hay bancos que son a nivel internacional y pues bueno,
aun y cuando queremos que el cumplimiento sea estándar o sea homogéneo, también tenemos que ver las diferentes normativas que aplican para los diferentes países donde tienen presencia. Esto es para los grupos financieros. Aquí nos dice que es importante señalar que la banca abarca una amplia gama de productos y servicios financieros que suponen distintos riesgos de AFT. Si bien es de las más completas la banca, pues tiene un sinfín de abanico de diferentes servicios y de operaciones. Entonces tenemos que estar poniendo una atención adecuada a en la guía para bancos y poder implementar y tener en cuenta las diferencias que hay en el momento de evaluar los riesgos de cada entidad. Es muy diferente un banco a una empresa o una casa de empeño, una casa que presta efectivo, una casa de cambio, un centro cambiario, son muy diferentes. Entonces hay que estar evaluándolo conforme a cada uno de sus diferentes sectores. En la guía para bancos volvemos a la misma parte. También es muy repetitiva la guía, pero va enfocada nada más a diferentes cosas. Entonces aquí la valoración del riesgo debe formar la base del EBR de un banco. Eso es totalmente igual que en las demás. Después nos dice que debe de permitir que el banco entienda cómo y hasta qué punto es vulnerable. Es al momento de saber hasta dónde soy vulnerable es porque conozco mis riesgos y sé en dónde me va a estar afectando. Y la evaluación de riesgos en un banco debe ser proporcional a su naturaleza. Entonces, si vemos aquí lo que nos dice bancos pequeños, evaluación de riesgos simples. Si tenemos bancos grandes, pues la evaluación de riesgos va a ser sofisticada, va a ser grande, porque no es lo mismo un banco que únicamente se dedique a hacer préstamos personales o que emita tarjetas de crédito, etcétera, a una empresa, a un banco que tiene diferentes temas como hacer movimientos de bolsa, como hacer diferentes tipos de facturación de almacenaje, generales, depósitos. O sea, hay muchas cosas diferentes. Entonces, es diferente cómo se están llevando cada uno de estos diferentes evaluaciones de los riesgos. Factores que se deben de considerar que no cambian en gran manera a los que habíamos mencionado. Bueno, la naturaleza y la escala y la diversidad y complejidad del negocio, ¿sí? Los mercados a los cuales está dirigido, el número de clientes de alto riesgo que puede estar teniendo, las jurisdicciones con las que se regula el banco, los diferentes canales de distribución en los que se mueve, la auditoría interna y los resultados de la regulación y el volumen y el alcance de sus operaciones. Esto tenemos que tenemos de considerarlo para hacer una evaluación del riesgo acorde a lo que se necesita para cada uno de los diferentes bancos. Entonces, si nos vamos a la parte de la mitigación del riesgo, bueno, los bancos deben desarrollar e implementar políticas que consideren al menos una debida diligencia continua y monitoreo de las actividades del cliente. Esta debida diligencia debe de ser, lógicamente, debemos de estarla haciendo de manera constante, porque es lo que nos va a permitir a nosotros el poder identificar y tener el seguimiento adecuado para cada uno de los diferentes riesgos que vamos a estar observando. Actualizar de forma periódica los perfiles de riesgo del cliente. No porque yo tenga un cliente que lo identifique con un riesgo medio o bajo, quiere decir que ahí se va a quedar toda la vida, ¿no? El riesgo del cliente puede cambiar de acuerdo a sus diferentes operaciones y su perfil transaccional que vaya teniendo conforme su trayectoria dentro del crédito, dentro de la operación que tiene dentro de la entidad. Entonces, no porque esté con un solo nivel de riesgo, ya ahí lo vamos a olvidar, no, al contrario, tenemos que hacer el cambio. Después, tomar medidas para cumplir con las sanciones nacionales e internacionales mediante la verificación de los nombres del cliente y propietarios reales en las listas del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto es buscar cada uno de los diferentes nexos que pudiera tener esas personas, conocerlas bien y saber también cuáles son las sanciones nacionales que vamos a estar teniendo. Después nos habla de los controles internos, y el gobierno corporativo y monitoreo de los controles internos que incluyen acuerdos de gobierno corporativo que va teniendo la alta dirección. Esos tienen que ser apropiados a los que claramente les va a recaer la responsabilidad en materia del EDFT y poner en práctica todos esos controles y cómo se deben de mitigar todos los riesgos que estamos observando en base a esta diferente guía para bancos que estamos observando en este momento. Entonces, si bien ahorita lo explicamos de manera muy general, muy rápida, pero la parte importante
de estos diferentes guías es, primero que nada, identificarlos, evaluarlos y posteriormente el poner los controles adecuados para que sean mitigados en un futuro. Entonces, no sé si hasta aquí concluye mi presentación. En el caso de que tengan alguna duda, pues estoy a sus órdenes, pero ahorita continúa mi socio Raimundo con la segunda y la última parte de la presentación, pero de todas formas por aquí estamos todavía. Raimundo, por ahí te cedo la palabra y si tienes algún comentario adicional de lo que estábamos viendo ahorita, pues bueno, adelante. No, yo creo que todo está muy claro, lo que vienes explicando. Estos marcos de referencia son fundamentales para poder desarrollar todo este tipo de prácticas en cualquier marco regulatorio respecto a temas financieros y no financieros. Y obviamente todo esto involucra pues todo el apoyo y las directrices que establecen organismos internacionales. Muchas gracias, Abraham. Vamos a continuar con esta parte del entendimiento. Algo que es muy importante para mí, pues es que, bueno, existe un comité que es el Comité de Basilea, y más allá de que lo veamos como un preámbulo a una obligación que pudiese ser con cierto pereza o verlo con cierta burocracia, es importante considerar que Basilea es quien emite principios de regulación prudencial para el sistema financiero a través de la banca central. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que utilicen el sistema financiero de manera diligente, que se utilice estableciendo ciertos estándares éticos profesionales y de cierta calidad, obviamente. Y dentro de todos estos principios, pues viene toda una parte de que no se utilice de manera abusiva un sistema financiero o que pueda permitir que se involucren grupos u organizaciones criminales directamente ligadas al blanqueo de capitales y directamente ligadas al financiamiento del terrorismo. Y algo que también es necesario que comentemos y que hemos venido, bueno, que en los entrenamientos que he tenido en algunas otras latitudes, pues es algo que me dejó muy marcado, es que no quitemos el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la escena. Si tú quitas el delito, la probabilidad de que te utilicen de medio para que quites esa importancia de ser una entidad confiable y segura, pues ciertamente puedes tener al mejor asesor como Grant Thornton, puedes tener a Abraham como tu oficial de cumplimiento, puedes tener una auditoría excepcional como las que hacemos en el despacho, pero ciertamente si no tienes ese entendimiento de que lo que buscas es prevenir un delito que sea ejecutado a través de tu entidad, pues ciertamente el resto de los controles no te va a funcionar. Y yo creo que uno de los puntos iniciales para poder determinar ciertamente el entendimiento de los riesgos y de un enfoque basado en riesgo, pues es determinar qué tan factible, qué tan expuesto estoy a que a mí me utilicen de medio para lavar dinero. Y hablemos de bancos, casas de bolsa, casas de cambio, MSBs, Money Exchange, transmisores de dinero, Money Transmitters en algunos otros lados, y bueno, cajas de ahorro, uniones de crédito y muchas figuras financieras que en Latinoamérica tenemos de manera muy similares. Y bueno, hay ocasiones que pensamos, yo creo que como soy una empresa pequeña, familiar, solamente le presto a mis primos, conozco, y esto se da mucho en comunidades ciertamente muy definidas, ¿no? Donde dicen, no, es que todos formamos parte de la comunidad y nos conocemos muy bien, y creemos que con eso mitigamos el riesgo, el no recibo efectivo, solamente son préstamos chiquitos, o mi hermano es accionista de ese proyecto. Entonces, todo ese proceso empieza a romper esa importancia de la aplicación de un proceso, de un criterio de evaluación de riesgo, ¿no? Nos tocó una situación de una empresa que tiene diferentes operaciones en México y varios países de Centro y Sudamérica, donde me decía, no te preocupes, lo que pasa es que yo el dinero que recibo de los otros países, de los clientes que hay en ese país, pues a mí me lo mandan en transferencia. Yo estaría preocupado si el dinero me llegara a través de en efectivo, imagínate, y luego hacer intercambio. Los señores estaban en otro canal, estaban ciertamente preocupados por todo el proceso logístico y la pérdida cambiaria, porque pues iban a llegar
pues dólares, iban a llegar pesos colombianos, iban a llegar quetzales, iban a llegar, si no, pues ahí le vamos a perder. Tú conoces a alguien que nos ayude a mitigar ese riesgo, y es muy válido la evaluación de riesgo que ellos hacían. Sin embargo, no considero que sea un proceso relevante para esta evaluación. Yo le dije, oye, ¿te has preguntado si esas empresas filiales o empresas subsidiarias que tienes en esos países, te has preguntado si están aplicando controles en materia de prevención? Y justamente lo que establece muchos de los organismos internacionales es establecer procesos que puedas homogenizar con tus filiales, subsidiarias, tenedoras, con otros países. Y quisiera que esto lo viéramos en un proceso local. Imagínense que yo soy una entidad que opera en diferentes ciudades del país, y pues obviamente una cosa voy a hacer en Ciudad de México, otra cosa voy a hacer en Tijuana, otra voy a hacer en Ciudad Juárez, otra voy a hacer en Cancún, y la intención es que todo esté homogenizado, que todo sea homogenizado. Y bueno, justamente Basilea nos establece parámetros de esa naturaleza, donde nos dice que debemos de tener todo un proceso bien definido de cómo establecer un proceso de riesgo, ¿ok? Ciertamente Basilea nos establece estos 29 principios y dentro de ellos se emiten circunstancias propiamente hacia la focalización del riesgo. Voy a hacer ahí un corte porque tengo una duda. ¿Quién le va a pasar a la presentación? Yo no puedo, ¿sí? ¿Habrá? Listo, ya la cambié. Por eso, pero si quieres, no sé si puedas ir viendo aquí mi chat, y yo cada que le ponga una X, le cambias, ¿no? ¿Cómo ves? Va. ¿Vale? A ver, vamos a ver, nada más déjame, estamos justo en el slide 24, ¿verdad? Correcto. Bueno, perfecto. Entonces, continuemos. Bueno, si bien esta guía que establece Basilea, pues tiene varios elementos, y lo vemos en esta presentación que tenemos aquí, donde nos dice que deberemos de tener una gestión sólida de riesgo, y hablamos propiamente de una evaluación previa, un EBR, un enfoque basado en riesgo. Posterior nos vamos a la segunda etapa, donde nos dice que deberemos de establecer procesos transfronterizos o establecer circunstancias que me permitan un control a nivel parejo en distintas partes o latitudes donde me encuentre, pero también quisiera que lo bajáramos a la cuestión local. Les ponía yo este ejemplo de que si yo estoy en Ciudad de México, Tijuana, Juárez, Cancún, Oaxaca, todos lugares padrísimos, hasta Monterrey está bonito. Bueno, es que mi amigo Abraham es de Monterrey, pero bueno, no, sí, Monterrey está muy padre, vayan, se come muy bien. Y bueno, ciertamente tengo que homogenizar toda esta ejecución de controles, no puedo ser selectivo. No, pues es que toda la gente en Monterrey pues tiene mucha lana, y como tienen mucha lana, entonces pues son gente muy confiable. Oh, híjole, no quiero decir que ser rico sea un delito, pero me gustaría conocer bien el origen del recurso. Oye, toda la gente que está en Cancún es turismo, y como vienen a divertirse, no creo que esté gente mala por ahí. Y no sé si vieron un caso, y pónganse un poquito en el Google, a revisar la banda de la Riviera Maya, que era una banda dedicada a clonar tarjetas en cajeros automáticos. Y bueno, hicieron una defraudación, un robo multimillonario de miles de millones de dólares durante casi 7, 8, 10 años, no recuerdo bien el dato. Ahorita está muy en boga este asunto aquí en México, y es una banda internacional. O sea, no es que Raimundo Pelayo, mexicano de nacimiento, se le ocurrió hacer delitos, o que está vinculado al crimen organizado ciertamente tradicional llamado narcotráfico de los cárteles mexicanos, sino que es una banda internacional que vio una oportunidad de hacer actividades ilícitas aquí en México, y ahí estamos, ¿no? Métanse a investigar un poco esto, está interesante, está delicado. Y bueno, por último viene esta tercera etapa, que es una guía de papeles de los supervisores. Oye, el supervisor, ¿cómo podrá aplicar esta regulación? ¿Cómo puede asegurarse que la regulación se esté llevando a cabo, de cierta forma se esté aplicando de una manera adecuada, ¿no? Y ciertamente el supervisor es un punto muy importante en este tema, porque muchas veces podemos tener regulaciones muy robustas. He tenido oportunidad de estar platicando ahí con algunos colegas de otros países, he participado en algunos foros y en proyectos internacionales,
y hemos dado cuenta que mucha de la regulación en el centro de Sudamérica pues tiene similitudes de su ejecución regulatoria, tiene similitudes en su marco jurídico y marco financiero. Digo, ciertamente creo que México ha tenido un avance importante, al igual que otros países como Colombia, Argentina, Brasil, Perú, por ejemplo, Costa Rica, que tiene muy bien definido todo este tema. Y ciertamente la intención del supervisor es que tiene muy buena regulación, pero a veces su parte judicial, su parte de ejecución o impartición de justicia no establece muy bien ese proceso de castigo, ¿no? No hay pocas averiguaciones previas, hay realmente, bueno, aquí en México se llama averiguación previa, desconozco cómo se pueda llamar en otros países, pero es algo muy similar, ¿no? Cuando ya hay una denuncia por parte del gobierno central o federal de cada país hacia la persona o el grupo de personas o persona moral que esté haciendo un delito de esta naturaleza. Y bueno, ciertamente también la visión corta que tienen los jueces, donde no ejecutan el lavado de dinero como un delito secundario de trata de personas, que es el segundo delito más lucrativo. Se están dando se están debatiendo el primer lugar entre narcotráfico y trata de personas como los delitos más lucrativos a nivel internacional. Cada uno produce cerca de 500,000 millones de dólares por separado. Por separado. Está por arriba de la corrupción. La corrupción es algo que no pinta en esas gráficas, ¿no? Entonces, es muy interesante que podamos identificar esos tres factores, porque en base a eso, podemos nosotros también ejecutar nuestro proceso de control, ¿sale? Por último, es interesante mencionar todo este proceso de los principios que establece Basilea y pues bueno, no deja de fuera la debida diligencia, pero para yo llevar a una debida diligencia que tanto lo menciona Gafi como lo menciona en este sentido Basilea, pues debo de establecer un proceso de qué le voy a pedir yo a mis clientes, qué le voy a pedir yo a mis usuarios, qué le voy a pedir, qué información necesito establecer por parte de ellos. Y el principio 29, pues ciertamente, como lo mencionamos, nos habla de esta no permitir que el sistema financiero se genere como un punto de partida para que organizaciones criminales pues, lo puedan utilizar de medio y ciertamente el sistema financiero no esté preparado para determinar alertas, prevenir, corregir o inclusive denunciar de manera oportuna, ¿no? Y aquí tenemos un listado ciertamente de estos elementos esenciales, ¿no? Iniciamos con la evaluación y conocimiento del riesgo, política de aceptación de clientes o exclusión de clientes. Me ha tocado ver muchas empresas donde no saben cómo decirle a un cliente no, ¿no? Y llegas y déjeme ver, le voy a preguntar a Abraham, que es el director de operaciones, ¿no? Y Abraham así de, pues, oye, Ray, aquí qué se le pregunta, ¿no? Si trae todo, pero tú qué viste. Y yo creo que todo esto también tiene que ir muy amarrado. Una parte del riesgo se puede tratar con la parte de la capacitación. Si no tenemos una capacitación muy efectiva, una capacitación contundente, una capacitación que nos dé esos elementos para tomar decisiones, pues muchas veces no vamos a poder tener esa facilidad de decirle a un cliente no. Y bueno, no sé si Abraham o algunos de ustedes, compañeros que estén en este tema, muchas veces cuando vas vas de viaje o algo por el estilo, compras dólares, divisas, vas a Disney, ¿no? Y empiezas a bromear con el cajero, oye, ¿me lo puedes refinar? El refinamiento es cuando haces muchos billetes de $1, lo conviertes en un solo billete o 20 billetes de 100. Traes la misma cantidad de dinero, pero justamente lo traes refinado porque te cabe en tu bolsillo. Entonces, es muy interesante que me ha tocado en esas ventanillas donde inmediatamente se alertan, se alarman, ¿me permite? Y te sacan ya el siguiente formato de cliente alto riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a notar que estás tratando de vulnerar sus controles. Entonces, la capacitación es interesante. Y me ha tocado de otros donde me han dicho, señor, discúlpeme, pues qué gusto, nos cae muy bien, pero no le podemos dar el servicio y justamente por ese tipo de acercamientos agresivos que se pudieron dar. Identificación y verificación de los perfiles de riesgo, y obviamente del beneficiario final de los recursos, es un tema importantísimo. Si sabemos que hay una organización criminal importante o considerable en una región o en un país, pues ten por seguro que el capo de la mafia, Abraham Guerra, no se va a venir a personar contigo. Perdón, Abraham, que te tome de ejemplo, pero para mí siempre se me hace un poco más dinámico. Y no es que te conozcamos nada, tus 12 años en San Quintín, en California, no es cierto.
justamente, no es que pues este capo de la mafia, pues no te va a venir a visitar y, oye, quiero un crédito, quiero comprar una casa, quiero un coche, quiero un reloj, pues va a mandar a su gente. Entonces es interesante poder establecer mecanismos para saber quién es el beneficiario final y determinar los perfiles de riesgo. Ojo, no quiere decir que el tener representantes, esto se involucre o tener un apoderado que actúe en tu nombre, quiere decir que sea malo. Insisto, tener dinero no es malo, ser rico tampoco, pero es muy importante que estemos preparados para tratar ese tipo de clientes. Todos queremos clientes que gasten mucho, que compren mucho, que nos pidan muchas cosas y que si le cobras comisiones, sí, dámelo, no importa. Pues todos queremos clientes de esos, ¿no? O sea, y hablamos en todos los giros del negocio, pero es muy importante que sepamos, oye, ¿y a ti por qué no te interesa la tasa? No tienes un cuidado en la tasa de interés. Oye, estas comisiones altísimas, ni las volteaste a ver, ¿sí? O si lo haces a través de un testaferro o de un prestanombres, tiene un costo de póliza adicional del 25% real. Sí, dámelo, no importa. O sea, esas cosas son las que tenemos que saber medir. Seguimiento continuo, pues esto nos habla ciertamente de tener un proceso de monitoreo constante, no solamente en cuestión cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa me refiero a operaciones, montos, frecuencias, naturaleza y todo este tipo de datos que nos da la propia operación, sino también la parte cualitativa. En un estricto sentido, Raimundo y Abraham empiezan con una persona moral o le llaman una persona jurídica, posteriormente tienen un crédito revolvente, después tienen un crédito, que piden cartas de crédito, después nos están pidiendo seguros, reaseguros. Oye, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo este cuate? ¿No? Entonces empiezas a verificar, pero si él vende imagen pública, vende cursos, capacitaciones, ¿para qué querrá una carta de crédito? Entonces son circunstancias que tenemos que monitorear cuál es el comportamiento cualitativo también de nuestros clientes. La información, el tema de un sistema automatizado es una circunstancia que siempre nos va a poner en un riesgo operativo. ¿Qué es el riesgo operativo? Es aquel que no nos permite tener una claridad de qué tipo de información tengo, la cantidad de información y la claridad de la información. Es decir, imagínense que estamos en una reunión, Abraham y yo, y de pronto llega el director general y me dice hoy mismo, oye, Ray, ¿cuántos clientes nuevos tuvimos en el 2020? Uf. Y yo señalo a Abraham y Abraham me señala a mí. Al mismo tiempo, ¿no? Así, señálame, Abraham. Abraham, señálame, así. Entonces, los dos nos estamos señalando y justamente esa mecánica establece un riesgo operativo. ¿Quién está gestionando la información? ¿Quién es el dueño de esa información? Y es un riesgo operativo muy delicado. Y pasa mucho en empresas de nueva creación o empresas que se van involucrando en este proceso de prevención al dinero y que ciertamente tenemos toda la herramienta y todo el conocimiento y experiencia para apoyarlos en ese desarrollo. Porque cuando eres un sujeto obligado nuevo, ciertamente ese sujeto no nos permite, esa obligación no nos permite acoplarnos de manera automática. No es como que lleguen dos engranes y ¡prac! Sino que empiezan a chocar, no encuadran, uno es más grande que otro y viceversa. Entonces, ciertamente la gestión de la información debe de ser a través de un sistema que nos permita tomar decisiones. Y la notificación o reporteo de transacciones sospechosas, háblese de esa circunstancia, esa situación donde nos involucra que el resultado de todas estas actividades de la 1 a la 5, pues, ¿y cuál fue el resultado? ¿Qué hice? ¿Qué monitoreé? ¿Qué me di cuenta? ¿Quién puede descartar? ¿Sí? Y justamente este proceso pues es determinar si reporto o no reporto, si informo o no informo, tanto de manera interna, de manera ascendente a la alta dirección, presidente del Consejo de Administración, junta de accionistas, etcétera, o de manera externa al área de judicial o de investigación de cada país o región, ¿no? Este tema, algo que me gustaría ahondar en el numeral 5, pues es que cuando eres un sujeto obligado, pues no sabes cómo acomodarte y eso también genera muchísima, pues empieza a generar desinterés, empieza a decir es difícil, apatía, pero créanme, establecer un buen proceso y un control en temas de prevención nos va a permitir que podamos tener resultados muy positivos. Pues bueno, justamente algo que debemos de considerar en todos estos procesos que establece Basilea, pues tomamos ahí 3 puntos, 3 líneas que son fundamentales para tener una gestión de riesgos bastante objetiva, ¿no? Y que nos permite ir mejorando y que nos permita ir tomando decisiones que van aumentando el valor de nuestro proceso. Número 1, tenemos la unidad de negocio. ¿A qué nos referimos con la unidad de negocio?
el front office, la gente que está en contacto con nuestros clientes, hablando de temas propios de un sistema financiero, de una empresa de préstamos, pues es el ejecutivo de cuenta, el que recopila información, el gerente de la sucursal, etcétera, etcétera, cobranza. O sea, son muchas personas que puedan estar dentro de una línea de contacto directo con lo que serían nuestros clientes. Posteriormente tenemos el responsable o ejecutivo de cumplimiento. En este caso hablamos del oficial y las estructuras que lo involucran, un comité de comunicación y control. Hablamos de distintos oficiales de cumplimiento comandado por un Chief Compliance Officer, que es un oficial de cumplimiento en jefe. Y bueno, circunstancias que van haciendo una estructura muchísimo más sólida, más robusta y que nos permita tomar decisiones. Y por último, tenemos un proceso que es la tercera línea de defensa, muy importante, una auditoría interna. En algunos casos está la posibilidad de tener un proceso externo. Sin embargo, la auditoría interna, más allá de cumplir una obligación con la cuestión regulatoria, va en función a que este auditor interno o externo, pues realmente nos ponga a prueba que el programa de cumplimiento es efectivo, que estoy atendiendo las necesidades de riesgo que establece la unidad de negocios, que el oficial de cumplimiento con su equipo y secuaces, pues ciertamente están atendiendo de manera objetiva los riesgos a los que nos estamos involucrando y de manera activa. Los riesgos están vivos, los riesgos están atrás de ti todo el tiempo. ¿Y por qué soy tan enfático en comentarios de esa naturaleza? Porque no quiero que el delito se vaya de lo que estamos platicando, no quiero que el delito digan, es que aquí por decir un caso, ¿no? Oye, es que aquí en México no pasa. Y les voy a decir con tristeza, México es un país de muy alto riesgo. Corrupción a tope, narcotráfico a tope, trata de personas a tope, lavado de dinero a tope. Entonces, no quiero que se malinterprete mi comentario, pero así como estamos nosotros, pues hay muchos países en el mundo. Cada uno de ustedes podrá hacer un análisis de cómo se encuentra su país actualmente. Y bueno, ciertamente, y esto no quiere decir que en otros países como Francia o como Estados Unidos, el propio Canadá, que tienen otro tipo de riesgos añadidos, pues todo el mundo los quiere atacar, ¿no? Todo el mundo quiere irse al país del primer mundo. Veamos un efecto que muchas veces quitamos cuando dejamos el delito fuera, ¿no? Yo te pregunto, todos queremos irnos a los países de primer mundo. Pongamos un ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Y mucha gente recurre al tráfico de personas. Aquí en México, un nombre bastante silvestre que le llaman polleros. Ese dinero con el que ellos ciertamente cobran en México, que va de $2,000 a $3,000, con eso cruzan una persona a través de la frontera de manera ilícita. Y podemos decir, no, pues es que eso pasa en México y el delito fue en México y aquí es delito solamente de migración, ¿no? Porque ese delito pagó hotel, compró gasolina, compró alimentos, compró, inclusive hablemos de darle mordida o darle alguna dádiva a alguna autoridad. Eso también pasa allá, solamente que el impacto es distinto. Aquí es violento, allá es un impacto financiero de manera directa. Aquí generan esos golpeteos entre grupos rivales. Allá no, allá los grupos rivales están bien divididos, están plenamente organizados para no levantar ámpula. Aquí no importa, me veas en las cámaras, yo sigo siendo un delincuente. Entonces, cada uno de ustedes necesito que vea esa situación de cómo se encuentra el proceso delictivo en sus empresas, en sus países para determinar, oye, ¿no será que sí me están metiendo gol? No sé, y hablemos de todos los aspectos. Y justamente este proceso de auditoría nos permite permear e identificar todos esos puntos que requieran mejora. Si nosotros no le hacemos caso al auditor interno o externo y creemos que nuestros manuales de cumplimiento son los mejores, que no necesitan cambios, que nuestro sistema, aun y cuando sabemos que tiene muchos parches, no necesito hacer un sistema más nutrido, más fortalecido, un sistema de seguridad, un sistema de gestión de información, de monitoreo de operaciones, de transacciones, de resguardo de información, que cruces y datos contra listas negras internacionales o listas locales. Si yo creo que no lo ocupo porque puros friends and family, cuidado, no estamos ejecutando un ambiente de administración de riesgos adecuado. Y si aún a esto, mi oficial de cumplimiento es Abraham, el que estuvo aquí desde hace 37 años cuando pusimos la primera piedra del edificio 97 pisos que tenemos en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de México, o la más importante de México, yo creo.
y creemos que como Abraham tiene mucho tiempo aquí, es la persona adecuada, estamos en un gravísimo error. Y si a esto no tenemos una cultura de cumplimiento por parte de nuestra área directiva, por el dueño, por los accionistas, por el director general, por el presidente del Consejo de Administración, y si aún así tengo un oficial de cumplimiento de muy alto perfil, pero el resto de las áreas directivas no lo toma en cuenta como un directivo más, pues también estamos en una falla importantísima de toma de decisiones y gobierno corporativo. Entonces, es muy interesante cómo nos establecen protocolos para poder entender el riesgo, identificar el riesgo, ciertamente medirlo, cuantificarlo y en su momento mitigarlo y monitorear que mis procesos sean bastante efectivos. Abraham, no sé si tú quieras agregar algo. A ti te tocó estar, si no me equivoco, en algunos proyectos en Colombia, viendo todos estos temas? ¿Cómo te tocó esa parte de poder absorber o cómo absorbió en ese entonces el sector financiero la implementación de los procesos y controles de SARLAF? Platícanos un poquito. Sí, Raimundo, fíjate, sí he tenido la fortuna tanto de estar trabajando en varios proyectos, tanto en Costa Rica como en Colombia, y pues básicamente las diferentes regulaciones, digo, la regulación al final de cuentas, si la vemos de manera directa, pues es la misma, la regulación no cambia, cambian los diferentes actores de la película. Entonces, de manera general, yo te diría, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en Colombia, ahí realmente sí aplican un enfoque, una evaluación un enfoque basado en riesgos muy, como te lo pondré, muy estricto, porque mucho de lo que pasa acá en Latinoamérica, mucho nace de ahí, mucho nace de Colombia. Entonces, yo te diría que estos diferentes elementos para una adecuada gestión, una sólida gestión del riesgo, que se tiene que ir haciendo, se tiene que ir estipulando, pues, lógicamente, pues pega tienes que evaluarlo, tiene que evaluarlo la unidad de negocio, el responsable ejecutivo y la auditoría interna. Pero otra cosa importante que también hay que atender y que pasa en los diferentes países, y yo voy a hablar por la parte de México, y pues tenemos todos los diferentes delitos, los delitos procedentes. Todos los delitos procedentes los vamos a mencionar o se pueden mencionar como aquellos delitos que tienen conductas tipificadas. Y pues, por ejemplo, aquí en México tenemos la delincuencia organizada. Ahorita lo mencionaba Raimundo, aquí estamos, de delincuencia organizada estamos al tope. En su momento, cuando estuve en Colombia, pues estaba todo el tema de las guerrillas, estaba el tema de las FARC, estaba todo eso estaba muy fuerte. Y a pesar de haber tenido todas estas complicaciones como países, han salido adelante, pero de manera espectacular. Entonces, yo creo que ahorita como delitos precedentes también es algo que debemos estar atendiendo en la parte de los riesgos, pues está cómo está evaluada también la delincuencia organizada, cómo está la percepción de la corrupción en cada uno de los países. Nosotros como país, ahorita lo mencionaba Raimundo, lamentablemente, y lo tenemos que decir tal cual es, pues la corrupción es muy grande aquí y en muchos países, pero aquí lo vemos, pero multiplicada al 100. Otro de los riesgos que tenemos también, que tenemos que estar evaluando, es el uso del efectivo. Por eso se ponen tantos candados para el uso del efectivo. Algo que pega mucho, y yo creo que es también en todas partes, es la economía informal. La economía informal es algo impresionante que se da en todos los países. Digo, en Colombia me tocó ir a varios mercados en donde tú veías, oye, pues vamos a platicar, vamos a ver cómo es que aplican las diferentes leyes, y tú veías que, oye, pues no nada más en México pasa esto. Entonces, esto es un problema realmente a nivel Latinoamérica que tenemos, y a nivel mundial también, pero en sus diferentes tipos de nichos de sectores, cómo se está llevándose a cabo. Entonces, yo creo que es importante, Raimundo, sí, atender y no dejar de lado el observar también este tipo de riesgos y sus delitos precedentes. Y también, como tú mencionabas ahorita, oye, pues bueno, ¿cómo es que aplican la SARLAF? ¿Cómo se aplican las diferentes normativas en cada uno de los países? Bueno, no cambia mucho, porque volvemos al punto básico, al punto clave, que es el GAFI. De ahí sacamos todo, es el organismo de donde sale o se fundamenta la mayor parte de las diferentes normativas,
y se tienen que aplicar. Ahorita lo vemos aquí, no está dirigido únicamente, o no lo vayan a pensar, oye, pues que ellos son mexicanos, nos están explicando algo que se da en México. No, esto aplica para todos lados y se debe de tomar y se debe de observar y se debe de evaluar de la misma forma en como lo hacemos nosotros y como lo estamos mencionando en este momento. Claro que sí, Abraham. Creo que tus aportaciones fueron extremadamente valiosas. Como bien dices, es una apreciación de lo que se considera para un país que tiene regulación especial para temas de prevención al dinero y financiamiento al terrorismo, que tiene todos estos protocolos jurídicos, financieros para poder ejecutar, tiene órganos supervisores, reguladores para poder ejecutar estas obligaciones. Creo yo que es muy importante dejar a nuestros asistentes pues toda la información la podrán encontrar disponible en nuestras páginas de internet de cada país, de México, de Costa Rica, Colombia, donde van a poder estar viendo toda esta expertise que tenemos. Y como bien dijo Abraham, a mí también me ha tocado participar en algunos temas de esta naturaleza en otros países, y no es que México sea punta de lanza como tal, para decir lo que funciona en México funciona en el resto de los países, más bien se trata de que una instrucción homogeneizada con organismos internacionales y con mejores prácticas internacionales, sí la podemos canalizar a cada país sin importar la circunstancia en la que se encuentre. Y obviamente, pues también es interesante que cada uno de ustedes pueda hacer una revisión puntual. ¿Soy un sujeto obligado? ¿No lo soy? ¿Qué tan expuesto estoy? Y debe de haber análisis muy interesantes por parte de sus gobiernos para poder determinar las presencias delictivas que hay en cada uno de ellos. Aquí en México tenemos algo que se llama Evaluación Nacional de Riesgos. Es una evaluación donde nos permite de manera cuantitativa identificar cómo están distribuidos los delitos financieros, delitos de cuello blanco, delitos delitos contra la salud, trata de personas en nuestro país. Y eso nos ha llevado a tener procesos y controles muy robustos y muy eficientes. De mi parte, no queda más, mi querido Abraham, más que agradecerte a todas las personas que se conectaron con nosotros. Les dejamos nuestros datos. Con todo gusto podemos atender si tienen dudas particulares. En caso contrario, pues también estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales y directamente en nuestras páginas de internet. Muchas gracias, Raimundo. Pues bueno, igualmente por parte de un servidor, yo creo que sería todo. Y pues bueno, no dejen de seguir nuestras redes sociales. Por regular publicamos cosas interesantes referentes a estos temas. Y pues bueno, tienen ahí nuestros contactos. No duden en ponerse en contacto con nosotros por medio de un correo. Y pues aquí estamos a la orden y podemos apoyarles en todo lo que ustedes puedan llegar a necesitar en el futuro. No únicamente en México, aceptamos invitaciones a cualquier parte de Latinoamérica. Entonces estamos a sus órdenes y esperemos verlos muy pronto. Que estén bien. Excelente. Nos vemos. Hasta luego y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.